Gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque la gloria es tuya, Señor. La gloria es para ti, Padre Santo, en esta hora, Señor. Y te damos gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia es más grande y poderosa, Señor. Gracias, mi Jesús, por estar con nosotros, por llenarnos de tu presencia, por llenarnos de tu amor, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza, digno de adoración, Señor. Solo tú nos llenas de ti, Padre, de tu presencia, de tu amor, de tu gloria. Gracias, mi Jesús. Damos la bienvenida a cada hermano que se está conectando en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, yo reprendo la obra del enemigo, yo reprendo todo lo que el enemigo quiera venir a hacer sobre nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú glorificándote. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú haciendo esta bonita obra en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu poder y tu amor es más poderoso y más grande que cualquier otra cosa en el mundo. Por eso hoy bendecimos a mis hermanos, bendecimos a las familias, bendecimos a cada uno de los que se están conectando en esta hora. Bendigo, Padre, a mi esposa, a mis hijos, bendigo a mis padres, bendigo a mi familia, bendigo a los hermanos de la iglesia, centro de oración. Dios es amor, y que sea el Señor glorificándose grandemente. Que sea el Señor manifestando su poder y su amor en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por este día. Yo te doy gracias por mis hermanos que se están conectando en esta hora para que el poder de la gloria de Dios manifieste su amor y su bendición. Bendigo, bendigo, bendigo con el poder de tu palabra y que el Espíritu Santo de Dios se mueva en esta hora, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo, en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a ver el fundamento bíblico, el quinto fundamento bíblico que se llama las finanzas del reino. Las finanzas del reino, mis amados hermanos. Y hoy quiero dar unos conceptos bíblicos que nos van a ayudar para poder avanzar en el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, mis amados hermanos. Y el fundamento bíblico de las finanzas del reino, lo primero que quiero decirles en el nombre de Jesús es el significado de libertad financiera según bíblicamente. Y quiero que vayamos a la palabra, al libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 6 al 10. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Mis amados hermanos, la libertad financiera consiste, según la palabra, en que nosotros, nuestra gran ganancia es estar con piedad, acompañados de contentamiento, y con tener sustento y abrigo, con tener la comida y tener el abrigo, debemos estar contentos, mis amados hermanos. Por eso en este tiempo de esta cuarentena le doy gracias a Dios, porque esta palabra se revela a los corazones, mis amados hermanos, porque nosotros entendemos que al tener abrigo, al tener la protección, el techo, al tener la comida, el Señor nos está diciendo: tú eres rico, tú tienes libertad financiera al tener el sustento, mis amados hermanos, al tener ese abrigo. Y nuestra gran ganancia debe ser contentarnos con lo que estemos viviendo y lo que estemos sintiendo. Eso es, mis hermanos, lo que les quiero decir el día de hoy, porque muchas personas aman el dinero y el dinero no es bueno ni malo, pero amar el dinero quiere decir que no amamos a Dios, porque lo primero que debemos amar es al Señor. Por eso la libertad financiera, si tú y yo tenemos abrigo y tenemos sustento, tenemos la alimentación, quiere decir, mis amados hermanos, que tenemos libertad financiera. Pero ¿qué significa esclavitud financiera? Cuando
tenemos inseguridad, temor, ansiedad, pérdida de sueño, ingratitud, servidumbre, amargura, desilusión. Es la esclavitud por tener deudas, mis amados hermanos. Y el Señor no desea que nosotros tengamos deudas. El Señor dice en su palabra en Proverbios capítulo 22, versículo 7, y el que toma prestado es siervo del que presta. Por eso en el nombre de Jesús yo te pido hoy, Señor, que nos ayudes a quitarnos de toda deuda financiera, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser esclavo de nada ni de nadie, Señor, porque tu palabra lo dice, que si tomamos prestado somos siervos del que prestamos. Y la palabra dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, que no debamos nada a nadie sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mis amados hermanos, lo que nos quiere decir el Señor, que la única deuda que bíblicamente debemos tener es amar a los demás. Es la única deuda que nosotros debemos tener. Por eso debemos pedirle al Señor que toda esclavitud financiera nos la quite en esta hora por el poder de la palabra, porque la deuda no es de Dios. El Señor no quiere que nos endeudemos y debemos pedirle al Señor que nos ayude a quitar toda deuda financiera, porque es esclavitud, porque cuando tú y yo nos endeudamos ante una persona, ante un banco, mis amados hermanos, ante un prestamista, lo que sea, empezamos a ser esclavos de esas personas y el Señor no quiere que lo seamos. Por eso dice la palabra que no debamos nada a nadie, sino que amarnos los unos a los otros. Entonces, otro concepto, mis amados hermanos, para que hoy entendamos, es el éxito financiero. Y el éxito financiero es aplicar los propósitos de Dios. Porque muchas personas hablan de libros de cómo hacerse millonario, de cómo caer bien, de cómo sentirse próspero, y esas son cosas del mundo. Nosotros debemos aplicar este fundamento físico de las finanzas del reino en función de lo que Dios quiere, en función de lo que Dios quiere. Recuerda, libertad financiera es tener abrigo, tener el sustento, y somos libres porque el Señor solo quiere que vivamos con lo que necesitamos día a día. El Señor desea que vivamos con lo que necesitamos día a día. No debemos estar pensando en endeudarnos, mis amados hermanos, porque nos volvemos esclavos, y el Señor nos ha hecho libres de la esclavitud financiera. Por eso, mis hermanos, yo los invito en esta hora a que vivamos ese éxito financiero. ¿Y cuál es el éxito financiero en Cristo? ¿Cuáles son esas áreas que Dios quiere que tengamos éxito financiero? Primero, suplir las necesidades básicas. El Señor dice que con sustento y abrigo suplimos las necesidades básicas. Si tú en esta hora, en esta cuarentena, has tenido el sustento de Dios, eres libre financieramente. También dice el Señor que el fundamento de los propósitos bíblicos en las finanzas es saber la dirección que Dios quiere hacia nuestras vidas. Es decir, nosotros debemos saber que cuando Dios permite que haya dinero para algún proyecto, en el nombre de Jesús, si esperamos y guardamos en el Señor va a permitir que podamos sacar adelante ese proyecto, mis amados hermanos. Pero si el Señor permite que haya escasez, es porque el Señor quiere de pronto que busquemos más su presencia, que sepamos qué es lo que quiere hacer el Señor. Por eso un propósito de Dios en las finanzas es que nosotros sepamos, mis amados hermanos, que sepamos qué dirección quiere el Señor en nuestras vidas. Porque de pronto tú has planeado hacer un proyecto y no te sale, no llegan los recursos. Entonces es orarle al Señor, porque de pronto Dios no quiere que te vayas por ese lado. Él da y quita al que Él desea. Nosotros debemos aprender a esperar en Él. La palabra dice en el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Debemos esperar en el Señor toda decisión que vayamos a tomar financieramente, porque es importante, mis amados hermanos, saber que el área financiera habilita o deshabilita en otras áreas de nuestra vida. Y nosotros debemos tener claro eso, mis amados hermanos. Nosotros sabemos que el área financiera es muy importante para nosotros. Y si el Señor está dando este fundamento bíblico en función de la palabra, es para que nosotros no sigamos las finanzas como las hacen las personas del mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por eso nosotros debemos ser correctos en las cosas que Dios quiere. Entonces recuerda, libertad financiera, si tú tienes sustento y abrigo, lo tienes todo.
No necesitas más, porque tú necesitas vivir el día a día. Pero si tú tienes esclavitud financiera es porque se tiene una deuda y no podemos tener deudas, mis amados hermanos. Si tenemos deudas en este momento, oremos al Señor porque Él nos va a quitar toda deuda por el poder de la palabra. No vamos a tener deudas. Dios nos va a ayudar a cancelar las deudas. Primeramente pedirle perdón al Señor hoy por endeudarnos, Señor, y pedirle, Señor, perdón hoy, poder trabajar para poder sacar adelante todo compromiso financiero. También el Señor permite las finanzas, porque si tú tienes lo básico y el Señor te da más bendición, debemos ayudar a los pobres, debemos ayudar a las personas cristianas. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mis amados hermanos, debemos ayudar a las personas de Dios, debemos ayudar a las personas que Dios nos dirija para colaborar, porque si Dios te permite ser bendecido, si Dios te permite tener más cosas que tu abrigo y tu sustento, debemos orarle al Señor para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el Señor quiere mostrar su poder, el Señor quiere mostrar su poder por medio de las finanzas, Él quiere mostrar los milagros por medio de las finanzas. Dice la palabra en el Salmo 66, 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Muchas veces el Señor no nos escucha en las finanzas porque en nuestro corazón hay amor al dinero o porque el dinero nos va a apartar de Dios, porque muchas veces el corazón es engañoso, mis amados hermanos, y debemos pedirle al Señor que nos ayude. Debemos pedirle al Señor, debemos clamarle a Dios para que sea Él ayudándonos en esta hora. No queremos tener esclavitud financiera, no queremos tener esclavitud, queremos tener éxito, pero en función de lo que dice Dios en su palabra, no el éxito financiero del mundo que trae tristezas, sino el éxito en Dios. Por eso hoy te dice el Señor que si tienes un proyecto, entrégaselo a Dios y Dios te va a guiar, Dios te va a ayudar, Dios va a levantar la provisión, pero nosotros debemos ser agradecidos porque el Señor quiere en el éxito financiero generar una gratitud hacia Dios. El Señor quiere en el éxito financiero poder ayudar al prójimo. El Señor quiere en el éxito financiero que ayudemos a los pobres. El Señor quiere que el éxito financiero no sea para pensar en nosotros porque vamos a volvernos amor al dinero. El Señor quiere ilustrar el poder de Dios por medio de las finanzas. Si tú tienes alguna deuda, hoy es el día de decirle, Señor, no más. Hoy me paro en la brecha para detener esa deuda. Hoy me detengo, Señor, porque tú me quieres enseñar. Yo te quiero dar unos conceptos básicos de Dios para que los vivamos, para que no tengamos esos conceptos básicos del mundo de las finanzas que no nos aprovecha y no nos lleva para bien y nos lleva a las tristezas. Ser rico es estar en el proceso de conseguir las riquezas, pero según los propósitos de Dios, porque Dios le place. Dice que Él da la pobreza y Él da la riqueza. Dice que el Señor da abundancia o da escasez, pero es en las fuerzas de Papá Dios, es en las fuerzas de Papá Dios que Él nos va a ayudar, mis amados hermanos. Por eso ser pobre no quiere decir no tener abrigo ni sustento. Entonces tú no eres pobre. Si tú y yo hemos tenido sustento y comida, no somos pobres, somos ricos porque estamos con el abrigo y el sustento. Debemos ser agradecidos con lo que Dios nos da diariamente en el nombre de Jesús, porque si Dios nos da, es la provisión y debemos darle gracias. Y si tenemos algún inconveniente, alguna situación difícil, pidámosle al Señor que sea Él que nos ayude, mis amados hermanos. Entonces no declares que eres pobre, porque si tú tienes abrigo y sustento, no eres pobre, eres demasiado rico, eres demasiado rico. Y el Señor quiere que de la riqueza pases a la prosperidad, pero es una prosperidad en función de los propósitos de Dios. Recuerda cuáles son los 4 propósitos de Dios en las finanzas. Primero, suplir las necesidades básicas, el pan, el agua, la comida, la ropa. Segundo, confirmar direcciones de nuestra vida hacia dónde vamos, porque el Señor reprende cuando nos portamos mal en las finanzas. El Señor nos hace corregir cuando cometemos error en las finanzas. El Señor quiere confirmar dirección por medio de las finanzas, porque Él da y quita según como Él desea. También dar a las personas que necesiten, a los pobres. El Señor quiere hoy esta palabra. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? El Señor quiere hoy esta palabra, mis amados hermanos, porque el Señor quiere que nosotros seamos prosperados, pero en función de Cristo. No la prosperidad que habla el mundo, no la prosperidad que hablan personas que quieren solo llenarse de dinero,
dinero y que su vientre es el Dios. Nosotros debemos pensar en la prosperidad, pero para servir a los demás. Nosotros debemos pensar en la prosperidad, pero que Dios nos la da, no el mundo, sino ser juiciosos y dedicarle al Señor. Porque cuando entendemos esa prosperidad, vamos a entender que la prosperidad es cuando buscamos inversiones para el reino, para el propósito de Dios, mis amados hermanos. Porque muchas personas cristianas pasamos por endeudamiento, que no se pueden cancelar las deudas. Y es ahí el Señor diciéndonos: hey hijo, hija, tienes que analizar qué está pasando. Porque las finanzas correctas es un depósito que Dios nos da y ha confiado en nosotros para que lo ganemos trabajando y administrándolo con los principios bíblicos del Señor, mis amados hermanos. Por eso la libertad financiera, mis amados hermanos, empieza en el dar, pero en el dar según la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. La palabra dice en Lucas capítulo 6, versículo 30, dad y se os dará. La palabra dice en Hechos capítulo 20, versículo 35, más bienaventurado el que da que el que recibe. Es decir, nuestras bendiciones financieras empiezan dando lo que Dios guíe a las personas que no tienen alimento, a las personas que tienen una necesidad, a los proyectos que Dios permita en tu corazón. Entre más nuestro corazón sea prosperado, más debemos darle al Señor para ayudar a aquellas personas que necesitan, mis amados hermanos. Hay muchas personas que tienen necesidad de Dios y es bueno ir a predicar la palabra a esos lugares que la gente tiene necesidad, pero qué bueno poder llevar un chocolate, llevar un pan, qué bueno poder llevar un almuerzo, qué bueno poder llevar un mercado, mis amados hermanos, pero debemos pedirle a Dios que nos ayude porque nuestro campo espiritual, entre más nosotros demos al Señor, entre más nosotros demos al necesitado, entre más demos guiados por el Espíritu Santo, el Señor nos va a ayudar a levantarnos. Pero debemos saber que debemos recibir. ¿Pero cómo recibimos? Primeramente mediante un trabajo diligente. Nosotros como cristianos no debemos ser perezosos ni flojos, debemos aprovechar bien el tiempo, mis amados hermanos, y debemos saber, mis amados hermanos, que debemos trabajar. La palabra dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Debemos trabajar, mis amados hermanos, debemos trabajar. Porque Dios quiere que seamos esos trabajadores. Dios quiere que seamos esos trabajadores, mis amados hermanos. No podemos ser cristianos flojos. Debemos dar buen testimonio y buscar el trabajo, pero buscar el trabajo en función de lo que Dios quiera. No un trabajo para enriquecernos y llenarnos de orgullo o un trabajo para olvidarnos de Dios. Debemos hacer un trabajo, mis amados hermanos, con nuestras propias manos. También en estos tiempos el Señor permite que tengamos ideas creativas y por eso hoy en el nombre de Jesús yo pido para que tu vida tenga ideas creativas, para que yo tenga ideas creativas, para que el pueblo cristiano se levante, se reinvente con ideas y podamos sacar muchas cosas adelante, mis amados hermanos. Nosotros debemos, Señor, ayúdanos a tener esas ideas creativas, ayúdanos a trabajar, ayúdanos a buscar tu gloria, porque debemos ser hombres de Dios, de trabajo, esforzarnos y ser valientes, mis amados hermanos, porque mira los principios bíblicos para tener éxito financiero. Primero, como Jesucristo nos enseñó, es mejor dar que recibir, dad y se os dará, pero también debemos tener claro, mis amados hermanos, también debemos tener claro, mis amados hermanos, que debemos recibir en función de nuestro trabajo. El que no trabaje, que no coma, dice la palabra. Y debemos también pedir al Señor para recibir esas ideas del cielo. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí, yo te responderé. Y el Señor nos dará ideas creativas. Si tú de pronto sabes hacer galletitas, empieza a hacer galletitas y a vender. Si de pronto tú sabes hacer almuerzos, o si de pronto tú sabes hacer empanadas, o de pronto a ti te gusta servir haciendo servicios a domicilio, tienes una cicla, de pronto Dios te da una moto, un vehículo para hacer servicios a domicilio, de pronto el Señor permite que trabajes en una empresa, en vigilancia, o trabajes como ingeniero, o trabajes como un asesor, no sé, pero Dios te da las armas, te da las herramientas para que podamos recibir en función de lo que Dios quiere, y Dios te puede dar esos diseños. Y en esta hora, esta palabra que Dios está dando de la Biblia, porque la palabra es profética,
profética. El Señor hoy te va a levantar en el nombre de Jesús y el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Yo te invito a que tú seas, wow, me dice el Señor, me pone en mi corazón que tú seas un administrador de gloria, que tú seas un bendecidor. Yo te invito a que en este instante compartas en tu corazón, si te nace, comparte esta enseñanza en este momento, porque viene una activación de oración, viene una activación de poder. Sé tú un provocador de bendición. Comparte esta palabra en esta hora para que Dios se glorifique en aquellas personas. Provoca bendición en esta hora. Comparte en esta hora por este medio, porque el Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores. Recuerda que estamos hablando de un éxito financiero, pero partiendo de que tú y yo somos libres financieramente en el nombre de Jesús, porque tenemos abrigo y porque tenemos techo. Somos totalmente bendecidos, mis hermanos, pero también partamos del hecho, mis amados hermanos, partamos del hecho, mis amados hermanos, que también debemos abrir las puertas del cielo, en dar como Dios diga, como Dios nos ponga en el corazón, como Dios diga en sus mandatos bíblicos, y también recibir para ser buenos trabajadores, para poder tener esas ideas creativas. De pronto Dios te puede dar un diseño sobrenatural para que tú tengas tu provisión y para que tú puedas ayudar a los tuyos, mis amados hermanos. Y te digo en el nombre de Jesús que ser buenos administradores, porque el Señor no quiere que nosotros seamos unos compradores compulsivos de estar comprando de todo sin necesidad. El Señor quiere que hagamos buenas compras. El Señor quiere que también ayudemos a poder pagar puntualmente las cosas que tenemos, Señor. Padre, gracias. Dios nos está probando en lo poco para darnos en lo mucho. Y en esta hora el Señor nos está probando en lo poco para darnos en lo mucho, porque viene una activación. Padre, gracias. Mira, mis amados hermanos, la Biblia habla de tantos ejemplos. Yo te coloco el ejemplo de Nabucodonosor. Él llegó, dice la palabra, te quiero leer en Daniel capítulo 4, versículo 30, mis amados hermanos. Él era rey, él tenía mucho poder, mucho manejo, mucha sabiduría. Y dice la palabra que habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba en la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Es decir, él no estaba ni terminando de enorgullecerse, de alabarse, cuando vino su proceso, y dice el Señor que llegó una voz del cielo y le dice que su reino fue quitado inmediatamente. Y dice, y de los hombres arrojado, y con las bestias del campo será tu habitación. Mis amados hermanos, él empezó a comer comida hierba del campo. Nabucodonosor se enorgulleció de que él dijo que todo era de él, pero todo es de Dios, mis amados hermanos. Entonces Dios empezó inmediatamente, él estaba diciendo esa palabra, inmediatamente él perdió su reino. Pero dice la palabra más adelante en el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, después de 7 años, mis amados hermanos, dice: alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Mis amados hermanos, no seamos como Nabucodonosor, que el Señor puede darte una prosperidad, el Señor puede bendecirte grandemente porque Él quiere llenarnos, pero debemos entender que esa bendición es en función de buscar su reino, porque si tú tienes riquezas en función de tu talento, de que tú crees que eres tú, vas a tener tristezas. Pero si nosotros, dice la palabra, buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia, el Señor va a bendecir grandemente nuestra vida. Si primeramente buscamos a Dios, si primeramente buscamos su reino, Él nos va a bendecir, mis amados hermanos. Él nos va a bendecir. Pero si no buscamos primeramente el reino, vamos a ir a tristezas. Pueda que consigas riquezas, pero en tristeza, y no debemos conseguir riquezas en tristeza. Debemos buscar la prosperidad del Señor para poder ayudar al prójimo, para poder ayudar en el reino de los cielos, para poder levantarnos. Porque si tú estás pensando solo en ti, el Señor no podrá depositar en ti tantas cosas que Él quiere. El Señor quiere bendecirnos, mis amados hermanos, pero debemos buscar su gloria, debemos buscar primeramente su reino. Nabucodonosor fue al revés, él encontró la gloria, él encontró todo y alabó y adoró y dijo: todo esto es mío por mi inteligencia. Pero dice la palabra que no alcanzó a decir eso cuando le llegó una voz que le dijo: su reino es quitado
quitado. Y al quitarle su reino, duró comiendo hierba como los animales. Y un día él dijo: alabo y me humillo al Señor. La humillación a Dios, el corazón contrito y humillado al Señor es el que nos va a levantar, mis amados hermanos. Por eso yo te pregunto el día de hoy, ¿quieres ser próspero? Pero la prosperidad es espiritual primeramente. Pero tú debes entender y yo debo entender que con tener abrigo y sustento somos bendecidos, somos ricos. Y que ya lo que venga por añadidura es para que seamos sabios y podamos compartir como Dios quiera, mis amados hermanos. No puede pasar lo del rey Nabucodonosor en tu vida, mi amado hermano. No nos puede pasar, porque este rey fue tremendo. Pero ahora yo les vengo a hablar de Moisés. Dice la palabra que Moisés prefirió dejar ese reino que tenía, dejar todo lo que tenía en Egipto por alejarse de aquel y servir como ese judío, estar en el cuerpo de ser ese hombre que llevara una congregación a la tierra prometida, mis amados hermanos. Él dejó todo por servirle al Señor, porque él no buscó la riqueza de lo temporal, porque dice la palabra que él vio lo invisible, porque él se sostuvo viendo lo invisible. Y yo te digo hoy en el nombre de Jesús que nos podemos sostener viendo al invisible, mis amados hermanos. Mira lo que pasó con Job. En un día Job perdió todo, pero fue de gran bendición porque cuando vivió su proceso dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El Señor puede quitar la riqueza en un día o puede darla, porque Él es el que da la riqueza, pero no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Debemos buscar, a mis amados hermanos, el propósito de Dios. Te recuerdo los propósitos de Dios, mis amados hermanos: suplir las necesidades básicas, tener dirección en lo que vamos a hacer en nuestra vida, ayudar al pobre, al necesitado, al cristiano, según dirección de Dios, y ver la gloria de Dios, porque yo te aseguro que tú has visto milagros de cómo Dios te da la provisión. Tú has visto milagros que Dios, sin tú poder hacer nada, Dios en las fuerzas de Él lo hace todo. Por eso, mis amados hermanos, hoy yo te digo en el nombre de Jesús que vamos a entender el propósito de las finanzas en nuestra vida, porque si entendemos este fundamento bíblico, el Señor nos va a bendecir grandemente, porque Él no te puede dar finanzas si tu corazón está lejos de Dios. Él no te puede dar finanzas si tu corazón se va a alejar de Dios. Él no te puede dar finanzas si tu corazón es envidioso, si tu corazón tiene amargura, si tu corazón tiene falta de perdón. Las finanzas del reino son para corazones que están dispuestos a servirle, corazones que están dispuestos a buscar su gloria, a buscar su amor. Por eso, mis amados hermanos, hoy mi corazón les dice: llénense de la presencia de Dios para lograr ese éxito, pero en los propósitos de Dios, porque las finanzas son importantes para el cuerpo de Cristo, para poder hacer la obra, para poder sustentarnos, para poder ayudarnos. Pero no nos levantemos en unas finanzas con tristezas, levantémonos en unas finanzas con poder y la gloria de Dios, mis amados hermanos. Tú y yo debemos entender, por ejemplo, Abraham. Abraham fue bendecido totalmente por Dios. Una vez le querían dar dinero y él no aceptó, porque dijo: la bendición viene de parte de Dios y Dios es el que me va a enriquecer. Cuando Abraham con su sobrino Lot estaban para definir el terreno, Abraham dijo: Lot, si tú te vas a mano derecha, yo me voy a mano izquierda. Si tú te vas a mano izquierda, yo me voy a mano derecha. Escoge tú. Porque Abraham sabía que la bendición de él no dependía de hombres. La bendición de él dependía de Dios. Dependía del invisible. Dependía del que nos sostiene. La bendición de Dios depende de él, no de los hombres. Oh, Rashada Marashá, la bendición es de papá. Papá bendice como él quiere. Papá hace como él quiere, mis amados hermanos. Por eso nosotros debemos saber y tener los conceptos básicos de las finanzas para levantarnos en el Señor. Porque tú quieres ser bendecido, busca el reino de los cielos y su justicia y empezarás a crecer y bendecido, pero sin tristezas. ¿Cuántas personas tienen tanto dinero y han dedicado su vida y han perdido la familia con tristeza? ¿Cuántas personas dedican tiempo más a su trabajo que el que debe ser
y no a sus familias. Mis amados hermanos, cambiemos conceptos que no son de Dios. No podemos decir es que yo soy el arquitecto de mi vida, yo defino mi destino, porque así fue Satanás. Satanás quiso definir su destino por fuera de Dios. Por eso debemos pedirle a Dios que nos limpie nuestro corazón para recibir ese depósito del cielo y para saber qué hacer cuando Dios envíe esa bendición. Mis amados hermanos, depósito de Dios son las finanzas, pero para hacer lo que Dios nos diga, guiados por el Espíritu de Dios. Abraham le dijo a Lot: toma tú el camino que quieras y yo cogeré el otro. ¿Y qué pasó? Lot tomó un camino y fue hacia malas compañías, porque Lot allá estuvo en Sodoma y Gomorra y perdió todo, mis amados hermanos. Perdió todo porque pensó que era lo mejor y no fue lo mejor. Lo mejor es estar guiados por Dios para llenarnos de su gloria, de su bendición, mis amados hermanos, para que sea el Señor el que se glorifique grandemente. Hermanos, Moisés, Abraham, lo dan ejemplos de cómo se debe manejar las finanzas. Ahora cuando Eliseo hizo el milagro a este gran guerrero que entró 7 veces al agua, él quedó tan agradecido que lo sanó de la lepra, mis amados hermanos, que le quería dar presentes y Eliseo le dijo: no, yo no acepto presentes, y él se fue. Pero el siervo de Eliseo salió corriendo detrás de este hombre y le pidió las riquezas. Y le dijo Eliseo: así como la lepra se fue de este hombre, la lepra llega a ti y a tu familia, porque nosotros no podemos estar esperando bendiciones que Dios no quiere, no podemos estar esperando bendiciones que a Dios no le agradan, no podemos estar esperando bendiciones que supuestamente son bendiciones y no lo son, mis amados hermanos. Debemos tener claro que la bendición viene de parte de Dios y la bendición no añade tristeza. Por eso no debemos cambiar nuestros preceptos morales, no debemos cambiar nuestros compromisos bíblicos con el Señor por riquezas, no debemos cambiar el tiempo de Dios por el tiempo de hombres, no podemos cambiar el tiempo de Dios por trabajo, no podemos cambiar el tiempo de Dios, porque todo tiene su tiempo, mis amados hermanos. El tiempo de Dios es perfecto y debemos ser guiados por el Señor para manejar estos tiempos, porque Dios es un Dios de lo invisible, de poder y gloria, y el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros, mis amados hermanos. Ezequías, mis amados hermanos, mostró sus riquezas, mostró todo lo que había en el templo, y por eso fue invadido. Tus diseños espirituales, tus diseños de finanzas, debes entregárselos a Dios. No los estés mostrando, porque la gente es muy envidiosa y dañan el propósito de Dios. No cometas el error que cometió este rey de mostrar sus riquezas, de mostrar las riquezas del templo, para después fuera invadido, mis amados hermanos. Hoy reprendo toda envidia sobre tu vida, hoy reprendo toda envidia del propósito de Dios que tenga contigo, porque es el Señor, mis amados hermanos, el que va a cumplir el propósito. En el nombre de Jesús. Es papá el que lo va a hacer, mis amados hermanos. Si tú estás esperando enriquecerte o estás esperando prosperidad por un hombre, no. Piénsalo en función de Dios, pero piénsalo en un corazón sano, en un corazón lleno de paz, en un corazón limpio, en una conciencia limpia, respetando las autoridades, respetando nuestro cuerpo, respetando a nuestro Dios soberano, y el Señor bendecirá a cada uno. Porque muchas veces estamos desesperados esperando llamadas, esperando proyectos, pero cuando tú empiezas a andar, cuando yo empiezo a andar en función de Dios, las mismas llamadas te llegarán, los mismos proyectos te buscarán. Tú y yo de pronto estamos corriendo detrás de una bendición y la bendición viene detrás de nosotros, mis amados hermanos, cuando cumplimos los preceptos de Dios. A mí me encanta mucho Jesús como habla de cosas tan importantes como los impuestos, mis amados hermanos. Muchas veces las personas tratan de evadir los impuestos o no pagar los impuestos. Pero Jesús nos da un ejemplo en Mateo capítulo 17, versículo 24. Desde el versículo 25 voy a leer, perdón, desde el versículo 24 de Mateo 17. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió: de los extraños. Pero le dice el Señor, Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Y sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.
Mis amados hermanos, cómo Jesús es tan hermoso y nos enseña cómo debemos pagar las deudas, cómo debemos pagar los impuestos y debemos ser correctos. Que Dios nos ayude porque Él ha depositado todo esto en nosotros para que seamos correctos en el nombre de Jesús. También la parábola de la viuda me parece tan bonito como dice el Señor Jesús viendo a la viuda, la ofrenda de la viuda, dice el Señor en Lucas capítulo 21, versículo 1. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, el más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mira lo tremendo como ve Jesús. Jesús ve el esfuerzo que nosotros hacemos, mis amados hermanos. El Señor ve el esfuerzo. El Señor ve cómo tú y yo vamos a ayudar a personas para dar mercado. El Señor ve cómo nosotros de nuestra propia alacena podemos sacar para ayudar al prójimo, cómo podemos ayudar a personas que lo necesitan, mis amados hermanos. El Señor dice, aunque habían ricos dando lo que les sobraban y se mostraban, porque muchas personas dan cosas para mostrarse, pero Jesús no vio eso. Jesús vio aquella viuda que dio todo lo que tenía. Por eso nosotros en el nombre de Jesús debemos darle gloria a Dios y decirle, Señor, yo te doy de mi corazón. A medida que yo prospere, yo te voy a dar, Señor, porque el pueblo de Dios necesita mucha ayuda, porque no podemos ser cristianos mediocres, tenemos que ser cristianos que trabajemos, tenemos que ser cristianos que busquemos la comida, tenemos que ser cristianos que no nos recostemos en nadie, sino pidamos al Señor para que podamos trabajar. No podemos ser cristianos perezosos o flojos, mis amados hermanos. Tenemos que ser cristianos, debemos trabajar para tener el sustento, pero para poder ayudar a muchas personas que lo necesitan. No podemos tener envidia, no podemos tener cosas en nuestro corazón que no le agradan al Señor. Gracias, mi Jesús. Y también me sorprende mucho la palabra de cuando intentaron ofender al Señor Jesucristo, intentaron hacerlo quedar mal en la cuestión del tributo. Y en Lucas capítulo 20, versículo 21 dice la palabra, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quién es la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mis amados hermanos, nosotros debemos ser claros que lo que es de Dios es de Dios, y lo que es de este mundo es de este mundo, lo que es de César, pero lo que es de Dios es de Dios. Por eso, mis amados hermanos, hoy viene una impartición, porque hoy culminamos los 5 fundamentos bíblicos, y el Señor quiere hoy darnos una impartición. Porque yo te aseguro en el nombre de Jesús, que así como vimos el primer fundamento bíblico, que fue la soberanía de Dios, como vimos el segundo fundamento bíblico, que es respetar las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, porque Dios coloca y quita reyes. Dios coloca y quita a las personas, así como vimos el fundamento de la buena conciencia y vimos el fundamento de que nuestro cuerpo somos administradores y no dueños. Es la parte de finanzas, es muy importante, mis amados hermanos. Y hoy quiero decirle a cada uno de los hermanos que están conectados que viene una impartición de poder, una impartición de amor, una impartición grande que hoy el Señor te quiere dar a ti y a mí, porque muchos de nosotros queremos levantarnos en nuestra empresa, pero el Señor me decía que para ser un empresario del reino, un empresario de Dios, debemos servirle a todas las personas como Jesucristo les sirvió. Si tú les sirves a todas las personas, estás capacitado para ser un empresario de reino. Porque el Señor quiere que nos levantemos, pero el Señor también quiere que cumplamos funciones como funcionarios de pronto del gobierno, empleados, como Dios quiera, pero debemos servir al Señor,
Por eso en esta hora, por el poder de la palabra, yo te doy gracias, Señor, por este propósito que tú has dado con las finanzas. Si tú tienes sustento y tienes abrigo, tienes comida, no vuelvas a decir que eres pobre, porque no eres pobre, porque todo lo tienes, porque Dios te está dando el sustento diario en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, yo te doy gracias por las familias, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a levantarnos en tu propósito, Padre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, porque debemos identificar las verdaderas fuentes de riqueza, que es en Cristo Jesús, ríos de agua viva. El Señor creó los recursos y las leyes naturales, mis amados hermanos. El Señor también creó las necesidades humanas básicas, pero también el Señor creó la sabiduría y la habilidad inventiva para nosotros trabajar, y creó la fuerza y el talento humano, pero también creó las circunstancias. Mis amados hermanos, porque estas circunstancias que estamos viviendo hoy nos está enseñando el Señor que Él es el que manda, que la gloria es de Dios, que es Él, solamente Él, mis amados hermanos, que tiene la gloria, porque los recursos y las leyes naturales son de Él. Las necesidades humanas Él las creó, mis amados hermanos, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y las necesidades humanas básicas Él las diseñó porque vuestro Padre Celestial sabe de que tú y yo tenemos necesidad de que antes de abrir nuestra boca, también la sabiduría que Dios te pueda dar a ti y a mí, la habilidad, también nos la dio el Señor, porque en Proverbios 8, versículo 12 dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia en los consejos. Por eso, mis amados hermanos, la sabiduría es de Dios. Y Dios sustenta la fuerza que te da a ti y a mí para poder hacer esos trabajos, para que tengamos la fuerza de Dios. Porque si tú y yo nos enfermamos, ¿qué va a pasar? No podemos hacer cosas, pero Dios es el que sustenta. Y Dios también controla las circunstancias, porque dice la palabra que buscamos mucho y hallamos poco, y encerráis en casa y el Señor, si quiere, en un soplo lo disipa. Por eso nosotros debemos hoy, en el nombre de Jesús, confiar en que el Señor nos va a dar la sabiduría para trabajar en las finanzas. Hoy el Señor nos va a dar la sabiduría para levantarnos en su poder. Espíritu de Dios, yo te pido en esta hora que actives en la vida de mis hermanos grandes bendiciones. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy actives el poder de tu gloria en ellos, Señor. Padre, activa esas iniciativas de reino, de trabajo, Señor. Abre los cielos, abre esas puertas, Señor, porque hoy estamos claros, Señor, que tú vas a manifestar tu gloria. Hoy estamos claros, Señor, que tú vas a manifestar tu poder. Hoy estamos claros, Señor, que tú vas a manifestar tu amor. Hoy estamos claros que el poder de la palabra hoy activa, Señor, las finanzas. Hoy activa las empresas. En el hermano Ener, Señor, en la hermana María, Señor, en el nombre de Jesús. Activa las finanzas. En la hermana Maffer, Señor, hermano Jesús Conde. Activa las finanzas, Señor, con el poder de tu palabra. Espíritu de Dios, glorifícate. Espíritu de Dios, glorifícate. Espíritu Santo, Padre, ayúdanos, Señor, esos diseños que se tienen, esos restaurantes, esa venta de comida, hecho está en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú levantas las familias, tú levantas, Señor, activa, Padre, danos tu fuego, danos tu poder, danos tu amor sobrenatural, Señor. Hoy tú activas en el nombre de Jesús. Yo reprendo hoy toda ataque financiero sobre nuestras vidas. Hoy reprendo todo ataque que quiera venir sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Tu presencia, Señor. Espíritu Santo, manifiesta tu amor. Espíritu Santo, activa esta palabra profética, Señor. Padre, que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, Señor. Padre, permite que tengamos libertad financiera, Señor, para poder hacer las cosas de tu reino, Señor. Hoy reprendo la esclavitud financiera. Hoy reprendo, Señor, el endeudamiento. Hoy reprendo, Señor, que toda deuda hoy se paga en el nombre de Jesús, Señor, que tú darás los diseños del cielo para levantarnos en tu poder, que tú hoy das los diseños del cielo para levantarnos en tu amor. Espíritu Santo, glorifícate. Espíritu Santo, glorifícate, Señor. Padre, hoy te pido por aquella mujer que empieza su negocio, Señor. Hoy bendigo a aquel hombre, Señor, que está trabajando en su proyecto, Señor. Hoy bendigo, Señor, trae la sabiduría del cielo, Señor, que todo aquel que te pida, Padre, glorifícate, Señor.
Glorifícate en las finanzas de mi pueblo. Dice el Señor, mi pueblo yo los lleno, porque usarán mi poder, porque yo voy a enriquecer, dice el Señor, pero primero espiritualmente, porque debemos estar listos para recibir los depósitos del cielo, pero en función de tu bendición. Bendícenos tú, Señor, no el hombre, bendícenos tú, Señor, y que seas tú llenándonos de tu amor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias, Señor, y bendigo a mis hermanos que han tenido abrigo y sustento. Bendigo a mis hermanos que les han llegado la provisión milagrosamente. Bendigo a mis hermanos que han sido de bendición en el nombre de Jesús. Yo te doy la gloria a ti, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor, en la unidad del acuerdo, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Padre, imparte tu sabiduría. Imparte tu sabiduría en cada uno de nosotros para los proyectos. En el nombre de Jesús. Recibe esta impartición. Gracias, Señor, porque vamos a buscar tu reino primeramente. Y todas las añadiduras son para el servicio tuyo, para lo que tú quieras, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Esta semana viene una activación. Esta semana viene una activación. Esta semana viene una activación profética. Esta semana viene una activación en tu corazón en el nombre de Jesús. Esta semana viene algo grande. Prepárate, dice el Señor. Porque voy a ser yo el que lo voy a hacer, no el hombre. Soy yo el que lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, tú lo diste todo. Tú moriste en la cruz por nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor, en la tierra para ser buenos administradores. Enséñanos a ser buenos administradores de tu gloria, de tu reino. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Y te vas a activar en esta semana. En el nombre de Jesús. Veo a alguien, oh gracias, Señor. Veo a alguien en su habitación. Veo a una mujer que lloró toda la noche porque no sabía qué hacer para sus deudas. Pero te dice el Señor que como la viuda, hoy te doy todo, dice el Señor. Oh Rashada, vas a dar testimonio, porque esta semana te vas a sorprender de las llamadas y tus deudas son canceladas por el poder de la palabra, porque no estarás en esclavitud financiera en el nombre de Jesús. No estarás en esclavitud financiera en el nombre de Jesús. Los cielos se abren. Los cielos se abren. Gracias, papá. Bendecimos las familias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias.